Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y sin más preámbulo vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Cuando lo tengan pueden indicarme con un amén, gloria a Dios, algo que me diga que ya podemos leer la palabra de Dios juntos. Amén. La palabra de Dios dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre amado, gracias por esta palabra, Señor. Toma, Señor, el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Transfórmanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos, Señor, ser, Señor, transformados, Señor, para tu propósito, Señor. Dame, Señor, la sabiduría, Señor, para poder de la mejor manera explicar tu palabra, Señor. Abre esos corazones de aquellas personas, Señor, para que tú, Señor, impactes a aquellos, Señor, que quizás no te conozcan, Señor, y los que seguimos, Señor, esperando tu venida, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y como título pueden colocar a esta predicación o a esta enseñanza un ejemplo bueno de una trayectoria. Un ejemplo bueno de una trayectoria. Y hoy nos vamos a abarcar en uno de los libros que quizás tengan más contenido y a lo largo del Nuevo Testamento, y que quizás nosotros quizás no podamos interpretarlo de una manera fácil, pero en este día Dios puso en mi corazón poder enseñar esta palabra, y algo muy bonito es la persona que fue usada por el Espíritu Santo, que fue Juan el Bautista, Juan el apóstol. En esta carta podemos ver la trayectoria que tuvo Juan el apóstol. Como todos sabemos, si hemos estudiado la Biblia, algunos hemos leído que Juan el apóstol era uno de los discípulos que se consideraba o que estaba en las escrituras mencionado como el apóstol amado. Todos hemos escuchado que era el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que entráramos en una imaginación de esa época, porque a través de esta trayectoria de la vida de Juan podemos ver en esa época cómo realmente vivían los cristianos, qué podemos aprender a través de la vida de Juan, cómo podemos ver todas las glorias, el privilegio que tuvo Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Ustedes recuerdan que Juan, él tuvo el privilegio, uno de los privilegios a través de la vida del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo cerca de él. Y uno de los privilegios que tuvo, aparte de que, según los teólogos, era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles menores o los más pequeños en edad, podríamos decirlo. Quizás a mediados de los 26 a 30 años más o menos,
abarcaba su edad Juan. Pues este apóstol era muy querido por nuestro Señor Jesucristo y por todos los apóstoles, por eso se le llamaba el apóstol amado. Es como cuando ese cariño a un joven, ese aprecio, pues él tenía el privilegio de estar ahí como el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo muchos privilegios y a lo largo de su vida, mientras que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, él tuvo la oportunidad de ver muchos milagros y proezas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si recordamos cuando murió la hija de Jairo, todos estamos aquí, ¿recuerdan esa historia? Cuando este hombre desesperado, Jairo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo que fuera a ver a su hija que había muerto. Pues recordamos que los 12 discípulos siempre iban ahí con nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo tomó 3 apóstoles para entrar en esa habitación, y uno de ellos, adivine quién era, Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es uno de los privilegios que él tuvo como el amado. Podríamos decirlo en otras palabras, el consentido de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también tuvo el privilegio cuando nuestro Señor Jesucristo fue al monte de la transfiguración. Es curioso porque también solo llevó a 3 discípulos en ese momento. Y adivinen, de los 3, ¿quién estaba ahí? Juan. Y vemos a través de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de los 3 años de ministerio, que Juan siempre estaba ahí. Y él tuvo el privilegio, recordemos, en la última cena del Señor, cuando él, dice la palabra de Dios, que se recostó en su pecho. En la cena recordemos que allá en el Medio Oriente de Israel, en ese tiempo, pues no tenían el privilegio de estar en sillas elegantes o mesas, sino que se sentaban prácticamente en el suelo en almohadillas. Y en ese momento, pues tuvo el privilegio Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, tener el gran privilegio que quizás nosotros alguna vez anhelamos tener, de estar recostado en su pecho. Y a veces me pone como sentimental cuando leía esta palabra, porque todos anhelamos eso. Nuestra única esperanza no es este mundo, es poder algún día verle y sentir ese gozo, esa alegría. Amén. Bueno, continuemos con la vida de este apóstol amado, que tuvo el privilegio de vivir tantas cosas, vio tantos milagros, pero también, por otra parte, si recordamos, él estuvo firme. Recuerdan que todos los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado allá en la cruz del Calvario, el único que estuvo ahí fue Juan, el apóstol amado. Todos huyeron, todos se dispersaron, todos tuvieron miedo, porque era un tiempo terrible, porque estaban buscando quién estaba con este Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Uno lo negaron. ¿Quién lo negó? Pedro. Él huyó, él lo negó. Pero vemos que ahí el apóstol Juan, él estuvo firme. Y recuerdan, hermanos, con quién estaba en ese momento Juan, con María. Y si nos ponemos a pensar,
Él estuvo cerca contemplando su rostro magullado, herido. Y yo creo que él estaba tan cerca porque él le dio unas palabras para el cuidado de María. ¿Lo recuerdan? Y eso lo podemos recordar, quizás los que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Hay películas donde muestran eso, que Juan estuvo ahí mirando el rostro, sufriendo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entendió Juan que la vida cristiana no es fácil y no iba a ser fácil para él. Después tuvo el privilegio, claro, en ese momento los apóstoles, Juan, María, estaban devastados, estaban desorientados porque habían sufrido el choque de que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvo el gran privilegio de el día domingo, cuando escuchó a aquellas mujeres que la tumba estaba abierta. Y él fue el primero que fue a correr a ver que la tumba estaba vacía. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y ese es un gran privilegio. Qué emoción de pensar y de meterse, quizás lo podríamos ver como en una película, de esa alegría, de esa emoción, de que nuestro Señor Jesucristo le prometió que iba a resucitar al tercer día. Y cuando vio la tumba vacía, pues él creyó que él había resucitado de entre los muertos. Prosigamos, vamos a buscar el último capítulo de la carta de Juan. Capítulo 21, versículo a partir del 15. Ya después de que el Señor Jesucristo resucitó, recordemos que Él se le apareció, comenzó a aparecer a sus discípulos, y aquí entramos a algo muy curioso, donde como subtítulo, en el versículo 15 del capítulo 21 de la carta de Juan, dice: apacienta mis ovejas. Y dice la palabra del Señor así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto fue ya allá en el mar de Galilea, cuando Jesús ya estaba, cuando resucitó, estaba con sus apóstoles y confrontó a Pedro y le hizo 3 veces esa pregunta. Pero ¿ustedes por qué creen que le hizo 3 veces esa pregunta? Porque recordemos allá que Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no tenía la intención de hacerlo sentir mal, para nada, porque Él no hace eso. Él quería restaurar a Pedro, el cual lo había negado. Cuando cantó 3 veces, antes que cantara 3 veces el gallo, ¿recuerdan allá?
Prosigamos. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahí, después de que lo confrontó para restaurarlo, como dije anteriormente, el Señor le dio lo que iba a pasar con él, cómo iba a glorificar al Señor a través de su muerte, a través del Imperio Romano. Pero ¿por qué iba a ser matado por el Imperio Romano? Porque el Señor lo llamó, sígueme, apacienta mis ovejas. ¿Y eso qué quería decir? Predica el Evangelio, predica las buenas nuevas de salvación. Y Pedro, recordemos que fue crucificado y matado por el Imperio Romano. Y ahí vemos que esos son persecuciones, no como que a veces las persecuciones que nosotros vivimos, quizás las persecuciones que nosotros vivimos aquí, a veces en las congregaciones, que con el hermano, porque no tengo trabajo, etcétera. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, esas sí eran grandes persecuciones, porque igual lo podemos vivir actualmente en dichos países que no se puede decir nada, no se puede proclamar la palabra, decir Dios, porque es asesinado. ¿Cuántos hermanos no son asesinados por predicar el Evangelio? Pues así, nuestro Señor Jesucristo le dio una profecía a Pedro de cómo iba a ser muerto. Y prosigamos, porque esto conecta con nuestro discípulo amado. Dice en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es él que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Si ven ahí la pregunta, Pedro tenía la cuestión, ¿y este qué? Como que, bueno, ¿y este discípulo qué va a hacer? ¿O este qué? No sé si me hago entender. Dice, versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. A veces nosotros actuamos así como Pedro. Pedro en ese momento escuchó cuando nuestro Señor Jesucristo le dio la profecía de que iba a ser matado por el Imperio Romano por predicar la palabra de Dios. Pero él vio al discípulo amado y como nosotros somos curiosos también, pues él, Pedro, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué de él? ¿Qué va a hacer de él? Entonces, nuestro Señor sabio dijo, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme. No era problema de Pedro. Y ahí vemos el señorío de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Señor Jesús tiene para cada uno diferente propósito y va a ser usado de diferente forma. Pero debemos ser diligentes, dejarnos usar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo, dejarnos instruir, corregir. Porque si no, pues no vamos a cumplir
el propósito que tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Prosigamos. Este dicho, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Jesús no le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga, quede de ti. En otras palabras, para poder explicar este versículo, el Señor Jesucristo tenía un propósito diferente para Juan, el discípulo amado. ¿Y cuál era? Que él no moriría hasta que estuviera de retorno. Si vemos a través de la vida de Juan, pasaron los años y él fue un gran testimonio porque fue uno de los discípulos que fue columna de la iglesia de Jerusalén. Y eso nos hace pensar que tuvo una gran trayectoria y un ejemplo de vida y que lo podemos tomar para nosotros. Pensemos, ¿cómo está nuestra vida en este momento? ¿Será que se asemeja a lo que Juan dio de testimonio? Pues eso es una pregunta que cada uno y que el Espíritu Santo le hará entender en su momento a cada uno. Pues este apóstol fue uno de la columna de la iglesia, fue pastor de Éfeso y de algunos alrededores. Y pasaron los años, pero como en ese momento no había persecución, pues tristemente todos sabemos que el apóstol Juan fue llevado prisionero a la isla de Patmos. ¿Han escuchado? Fue llevado como prácticamente esclavo a trabajar allá en las minas. En ese momento era como la prisión del Imperio Romano, de la persecución de los creyentes. Él fue llevado. En ese momento gobernaba un hombre llamado, se me fue el nombre. Un hombre que era comparado con Nerón, perverso, y ahí fue interpretado como la segunda persecución de la iglesia cristiana. Y si nosotros ponemos a analizar, cuando Juan, estamos hablando de la trayectoria que tuvo Juan a través de toda su vida. Juan tenía más o menos entre 26, 30 años cuando nuestro Señor Jesucristo tenía su ministerio terrenal, cuando lo comenzó. Y si analizamos, ya cuando fue llevado a esta isla de Patmos, pues ya tenía 90 y algo de años. Entonces, ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, todos los apóstoles ya habían sido muertos. Hacía muchos años ya habían muerto. Pero Juan estaba firme, seguía firme todo ese tiempo. Imagínense, desde jovencito, desde los 26, 30 años, joven, y llegar, la palabra dice que en la isla, cuando fue llevado, 90 años, viejito, pero fiel al Señor. ¿Cuántas cosas no pasó? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántas frustraciones? Y él seguía fiel al Señor, porque tuvo el privilegio de ver al Señor allá en esa cruz del Calvario, llagado, su sangre derramada allá en esa cruz, pero él tenía la esperanza y él seguía anhelando
y esperando esa promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito que al final allá en esa isla Él seguía esperando. Y historiadores dicen que hasta Él fue quemado con aceite. Imagínense, quemado con aceite, pero Él seguía. Tenía la esperanza de que el Señor pronto iba a venir. Y a veces nosotros, como creyentes, pensamos que vivimos aflicciones, que vivimos persecuciones con bobadas que nos pasan en nuestra vida. Pero si vamos a la palabra de Dios y vemos el testimonio tan grande que dio este hombre, Juan, nosotros no somos absolutamente nada. Y él siguió esperando a que el Señor le revelara esa palabra y que el Señor cumpliera ese propósito de cerrar las Escrituras, el cual usó a Juan para dar la interpretación de Apocalipsis. Y con eso era el propósito de Juan. Pero nosotros actuamos así como Pedro. ¿Y qué? Cada quien cumple el propósito diferente. Cada quien está llamado. Cada quien tiene un propósito para la gloria del Señor. Y si alguno no tiene esa esperanza, pues hay solo una verdad y es Cristo. Cree en Cristo, crea en Cristo, que Él es su Señor, su Salvador. Y así como el Señor Jesucristo, síguele. Por otro lado, nosotros como creyentes pensamos que esta vida es rápido. Nosotros vamos así. ¿Qué estamos haciendo para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Estamos viviendo una vida correcta, una vida apasionada, como Juan el Bautista, como Juan, y como Juan el Bautista también, porque si lo podemos ver, esto también me acuerda a Juan el Bautista, porque él anunció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le pasó a él? También lo decapitaron porque él proclamó la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a no quedarnos ahí en nuestra vida mediocre, sino estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, a ser testimonio para aquellos que necesitan, para aquellas almas, porque hay muchísimas almas que necesitan la única esperanza. Y pongámonos a pensar, aquí hay diferentes edades, hay de 20, no sé, 30, 40, 50, no lo sé, pero seamos así fieles como Juan, que desde jovencito hasta llegar a viejito, imagínense allá esperando esa promesa del Señor. Y tomemos como ejemplo esa fe de Juan cuando estaba ya esperando que nuestro Señor Jesucristo le revelara su palabra. Y gloria a Dios porque tenemos el privilegio de poder abrir la Escritura y poder leer todo lo que Él le dio a conocer a Juan. Y el Señor Jesucristo no le revela a cualquier persona su palabra. Y no le revela, no, porque Él ya reveló todo en su palabra, ya está cerrado. Ya no le podemos añadir nada a la palabra. En otras palabras, Él no le da discernimiento a cualquier persona, porque nosotros debemos vivir en el Espíritu, no en la carne.
dejarnos llevar por el Espíritu Santo para cumplir su propósito. ¿Y qué podemos aprender de esta trayectoria del testimonio de Juan? Primero, que debemos soltarnos de nuestra zona de confort y aprender a de verdad tomar el yelmo de la salvación y no solamente esperar la venida del Señor Jesucristo. Señor, ya ven pronto porque no aguanto esta aflicción y problemas efímeros, problemas tontos, podríamos decirlo. Tomemos las armas de la salvación y hagamos lo que tenemos que hacer: proclamar la palabra, ser buen testimonio y amarnos al prójimo, ser amor a los demás. Y eso es un testimonio. Si nos mantenemos fieles al Señor, algún día tendremos el privilegio de tener ese gozo que Juan tuvo cuando vio otra vez al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos una esperanza y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la única esperanza. Este mundo está cada día más podrido. Si tú estás ahí de 20 años, 30 años, 40 años, este mundo no nos trae nada. Nos trae insatisfacción, nos trae dolor, angustia, pero nuestro Señor Jesucristo nos da ese gozo, esa paz que nadie puede entender, Solo los que aman al Señor pueden entender ese gozo, esa paz. Así que si alguno no conoce al Señor, pídale conocerlo, crea en Él y sígale, que es la única esperanza. Amén. Oramos.